Hola amigos, ¿cómo están? Este canal Quiz, el canal de la química simple, les presenta hoy el tema modelos atómicos. He preparado aquí en la pizarra un esquema gráfico que representa el estudio o la historia del estudio del átomo, empezando desde el análisis de la materia en tiempo de los griegos. En el Imperio griego, el filósofo Empédocles, aproximadamente en el año 400 a.C., había determinado de que la materia estaba formada por 4 elementos fundamentales, que son tierra, aire, agua y fuego. Años después, otro filósofo, Demócrito, refutó esta idea y dijo que más bien la materia estaba formada por corpúsculos pequeños a los que consideró indivisibles y les denominó con el nombre de átomos. Entonces, él dijo que eran partículas indivisibles y que la naturaleza de cada tipo de materia que existía en la Tierra, pues se daba debido a la diferente proporción en las que se encontraban estas partículas, y que cada materia tenía sus átomos de diferente tamaño, y eso le daba la naturaleza distinta de la materia en la naturaleza. Aristóteles no estuvo de acuerdo, sin embargo, con esta teoría de Demócrito y más bien apoyó la teoría de Empédocles y dijo que, en realidad, como Demócrito había lanzado una teoría sin hacer unas pruebas de carácter científico, es decir, sin metodología científica, sin demostración científica, entonces él dijo que era más probable aceptar la teoría de Empédocles, según la cual la materia estaba formada por los 4 elementos naturales. Era tal la influencia que ejercía Aristóteles sobre los filósofos y sobre la ciencia de esa época, que esta teoría duró aproximadamente 2000 años. No fue sino hasta entrado inicios del siglo XVII, en el año 1803, que un químico inglés, John Dalton, lanzó su teoría de los elementos químicos, y apoyándose en la teoría de Demócrito de que cada elemento químico estaba formado por un átomo diferente, entonces él decía que los compuestos químicos estaban formados por partículas, por átomos de diferente tamaño y en diferentes cantidades, en diferentes proporciones. Por eso él decía la naturaleza diferente de cada materia sobre la Tierra. Entonces, ahí empezó él a darle los símbolos químicos a los elementos. Comenzó, por ejemplo, con el caso del hidrógeno, le denominó con un símbolo químico, con un círculo, con un punto en el centro. Al oxígeno le denominaba como un círculo vacío, mientras que al azufre le simbolizaba con un círculo y una cruz interior. Entonces, la diferente cantidad de estos átomos, ¿sí?, en cada elemento químico, y su tamaño daba justamente fe de la naturaleza distinta de la materia en cada caso, para cada elemento y para cada compuesto químico. Entonces ya se podrán imaginar, él juntaba el hidrógeno con el oxígeno y formaba el agua. El óxido de azufre le tomaba un átomo de esto con otro de este de acá, y entonces decía el óxido de azufre, el monóxido de azufre lo formaba con esos 2 elementos químicos. Posteriormente viene un científico inglés, Thomson, que era matemático, luego fue filósofo y luego fue profesor de física en una universidad en Londres, quien descubrió el átomo a través de su experimento de los rayos catódicos. Él indicaba o sostenía, hasta ese entonces se pensaba que el átomo tenía carga positiva, ¿sí? Y cuando él bombardeó con rayos catódicos los átomos, vio que esos rayos se desviaban. Entonces, si se desviaban, él pensaba entonces que como los rayos catódicos tenían carga negativa, y decía, no es posible que un rayo catódico, al llegar al átomo, al centro del átomo, que tiene carga positiva, vaya a rebotar. Se suponía que debía absorber esos rayos. Pero entonces ahí él dedujo
que es posible que hayan unas partículas de la misma carga que tiene los rayos catódicos, es decir, carga negativa, y por eso se repelían y rebotaban los rayos catódicos cuando tocaban el núcleo del átomo. De ahí entonces él le denominó justamente electrón a las partículas que estaban, según él, incrustadas en la masa de carga positiva del átomo. Este modelo él le denominó como el del budín de pasas, porque simula una torta, un budín en el cual están incrustadas unas pasas. Entonces a él daba a entender de que las pasas eran los electrones incrustados en la masa positiva del núcleo del átomo. Posteriormente, Rutherford, un alumno de Thomson, apoyó a Thomson una vez graduado haciendo algunos experimentos para tratar de avanzar en el estudio del átomo, porque tenían curiosidad de saber qué más encontraban. Pero determinaron de que esta naturaleza del budín de pasas no era tan cierta, porque habían determinado que había un gran espacio entre el núcleo y unas partículas que parecía o que suponían ellos que estaban girando alrededor del núcleo. Entonces se suponía que los electrones no estaban en el núcleo, sino estaban girando alrededor del núcleo, ¿sí? En órbitas circulares. Bueno, aquí estoy representando unas elipses, pero se supone que es simplemente una observación espacial en donde se le ve que todos estos electrones están girando alrededor en órbitas circulares alrededor del núcleo, ¿sí? Están girando así, un electrón está girando acá, otro electrón está girando en este sentido, todos en órbitas circulares. Entonces, estos electrones giraban prácticamente en un solo radio, es decir, no es que estos electrones giraban en un radio más cercano al núcleo, sino todos giraban en un mismo radio, a una misma distancia del núcleo, pero lo hacían de forma circular, pero en diferentes direcciones, en diferentes planos. Entonces, por esa razón, se decía que esta era la teoría, de acuerdo a Rutherford, del giro de los electrones alrededor del núcleo. Ya decían que el núcleo estaba formado como una especie de mora, ¿sí? con unos corpúsculos de carga positiva, que eran los protones, y corpúsculos de carga neutra, que en ese entonces ya se encontraron o se denominaron neutrones. Posteriormente, Bohr determinó que los electrones no giraban en una sola órbita o a una sola distancia del núcleo del átomo, sino que giraban en varias órbitas a radios diferentes, unos electrones más alejados de los otros, es decir, formando un sistema planetario, en donde él iba determinando que hay determinada cantidad de electrones girando alrededor de la primera órbita. En la segunda órbita circulaban más electrones y así sucesivamente. Y denominó a estos niveles de energía, niveles que originalmente llevaban las letras del alfabeto mayúsculas K, L, M, N, y llegando hasta Q, K, L, M, N, O, P y Q. Ahora, Sommerfeld, en cambio, determinó posteriormente el descubrimiento de que estos electrones giraban en los denominados subniveles de energía. Es decir, para él los electrones giraban alrededor del núcleo, pero en diferentes ubicaciones. Habían electrones que giraban en un solo subnivel, por ejemplo, en el primer nivel tenía un solo subnivel al que le llamó S. El siguiente nivel, el nivel 2, porque ya se cambiaron, ¿no? Los niveles de energía ya no se conocían como K, L, M, N, sino con números arábigos 1, 2, 3, hasta el nivel 7 que conocemos hasta ahora. Y se decía que cada nivel manejaba un subnivel de energía. En el nivel 1 había un solo subnivel S, en el nivel 2, dos subniveles S y P, en el nivel 3, S, P y D, y el subnivel D. Entonces habían 3 subniveles de energía y así sucesivamente iban subiendo. En posteriores videos vamos a determinar cómo se hace la configuración electrónica, ya desmenuzando un poco más este modelo atómico.
Claro que el modelo atómico de Sommerfeld ya no es el que se acepta actualmente, sino el modelo cuántico, un modelo matemático complejo que utiliza una serie de ecuaciones y diferenciales e integrales que tratan de explicar la naturaleza cuántica, la naturaleza dual del electrón, es decir, como partícula y como onda. Pero para nuestro estudio y para entender los niveles y subniveles de energía, nos quedamos hasta el modelo de Sommerfeld de los niveles y subniveles de energía. Esto es todo por hoy, amigos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. No se olviden, denle un like a este canal para que siga creciendo. Quiz, el canal de la química simple. Y también, por favor, suscríbanse. Muchas gracias. Hasta la próxima.